¿Me escuchás? Perfectamente. ¿Cómo estás? Pau, querida, tanto La tiempo. verdad, ¿no? ¿Cuánto ya pasó? Un montón. Estoy viendo que tenés una gran biblioteca y veo un libro ahí que dice japonés, no sé Hay un qué. montón. Toda esta sección Japa- es Japón. Tenés ah, Tokio. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la octava temporada de Perfiles e Influencias, un podcast producido desde Londres por Pragmatic Pod. Podés vernos o escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, X y Amazon Music. Si querés visitarnos, estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Ahí tenías un adelanto del detrás de escena de la charla con Alejandro González Crivelli, maestro, bailarín y coreógrafo de tango argentino. Actualmente reside en Japón y en este episodio nos cuenta sobre su trayectoria, sus experiencias en el mundo del tango y cómo es su vida en Japón. Quédate a escuchar su historia, que arranca en Entre Ríos y llega hasta el otro lado del mundo. Empezamos. Hoy tengo un invitado muy especial. La última vez que lo vi estaba en Entre Ríos y ahora está en Tokio. Pero no se preocupen que le voy a preguntar cómo llegó allá en tan solo un momento. Tiene una trayectoria impresionante en la enseñanza y promoción de la cultura argentina y el tango. Es maestro, bailarín y coreógrafo de tango argentino. Se trata de Alejandro González Crivelli. Alejandro, bienvenido a Perfiles e Influencias. ¿Cómo estás? Hola, buenas para todos. Buenas, Pau, tanto tiempo. Un gusto reencontrarme con vos por este medio, bueno, cibernético, por internet. Verte acá en esta entrevista me pone muy contento. Gracias a vos por sumarte a este episodio del pod para conversar un rato y compartir tu historia. Un gusto. Alejandro, contanos sobre este proyecto interesantísimo del que participaste que se llama Japón en bici. ¿De qué se trata y cómo nació la idea? Bueno, mira, esto es realmente algo muy, muy nuevo, ha pasado hace ya muy poquito, por intermedio de un amigo que tengo en Argentina, justo tiene mi mismo apellido, se llama Marcelo Crivelli, él pero no tiene nada que ver con mi familia, pero tenemos el mismo apellido, ha sido el intermediario, él es un amante del Japón y de la cultura japonesa, entonces somos muy amigos y cada vez que algún amigo de él viene para Japón, me hace el contacto, tenés que ir a verlo a Alejandro y a Kumita, y a Kumiko, que es mi mujer, Kumita le decimos, que ellos son los que están en Japón, ¿viste? Entonces toda la gente amigo de él, que viene a Japón, nos contacta. Bueno, y entre uno de todos esos amigos que tiene él, hay un amigo que se llama Henry von Wartenberg. Es difícil el nombre porque es un nombre alemán, para mí, para pronunciarlo, capaz lo estoy pronunciando mal, pero bueno, Henry, para los amigos Henry, que es otro fanático, otro loco, pero de las bicicletas y hacer viajes en bicicleta. Él es ciclista, pero y fotógrafo, entonces él recorre diferentes países del mundo y hace como una guía, sí, vendría a ser un libro guía para cualquier persona que quiera hacer la aventura en bici en el país o en el lugar donde está visitando, ¿no? Ha visitado Alaska, tiene libros en Europa, en diferentes lugares del mundo, y bueno, dijo, voy a ir a hacer a Japón, dice. Era amigo de este Marcelo Crivelli que te digo, ¿no? Dice, bueno, si quieres ir a Japón, bueno, y ahí hicimos el contacto y vino Henry acá a Japón, ¿no? Empezó su travesía acá para hacer el libro, nos contactó, toda la parte por ahí que tenía algún problema logístico o por el tema del idioma, que es muy complicado, acá en Japón te decía, está todo en japonés, todo eso como que nosotros lo fuimos ayudando aquí en Japón, y entonces él tuvo la amabilidad, ¿viste? Dice, bueno, mira, mi idea con esto es, hago un libro, muestro las fotos, los lugares de Tokio, y mi idea es después organizar grupos de personas para venir y hacer este tipo de recorrido en bicicleta con 10, 20, 30 personas que quieran hacerlo. Es lo que hago, es a lo que se dedica él, ¿no? Y es fotógrafo, saca unas fotos extraordinarias, ¿no? En el libro, la verdad que acá tengo el libro, el Japón en bici. Si vos ves las imágenes que tiene este libro, es extraordinario. El tipo saca unas fotos y explica detalle por detalle. No, no, un libro que la verdad que, mirá que yo no soy de las bicicletas, pero muy, muy interesante, todo bien detalladito. En el kilómetro tanto hay tal cosa, en este kilómetro hice tantas pinchaduras, si llueve, si no llueve, unas cosas que creo que para cualquier amante de la bicicleta
es un lujo. Si vas con este libro a hacer el viaje, te aseguro que no vas a tener nunca un solo problema, ¿no? Y bueno, y tuvo la amabilidad, ¿no? Dice, vos, yo quiero que vos me ayudes con la logística y todas las cosas en los próximos viajes. Y en la primera, cuando vos abrís en el prólogo, es la primera foto, ¿no? Es la mía con Kumita, con Kumiko dando clases, ¿no? Y todo un prólogo explicando cómo nos conocimos, todo esto que yo que te expliqué, digamos, a vos de Marcelo, y cómo fue todo, cómo empezó su aventura por Japón. Y bueno, y de ahí ya quedamos como amigos, ya quedamos, dice, bueno, el próximo viaje, ahora creo que en junio, julio viene con el grupo, dice, y bueno, y nosotros lo tenemos que ayudar en la parte logística de acá en Japón, ¿no? Pero bueno, él ya tiene prácticamente todo organizado. Y nada, imagínate, toda una sorpresa para mí. Yo ahora metido en un proyecto con ciclistas, de esos ciclistas que andan recorriendo el mundo, ¿no? Que no, esas cosas esas vueltas que da la vida, viste, que de acá para allá. Y bueno, y aquí estoy ahora con este proyecto también, ¿no? Contame, Ale, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Se va a poder conseguir solamente en Tokio o en otros lugares del mundo? Yo creo, mira, el libro ya se hicieron 300 copias y ya no hay más. Ya, porque tengo un tío ciclista y le digo, che, mi tío está interesado en el libro. Y dice, no, ya no tengo más, hay que esperar a la próxima edición. Dice, bueno, le digo, así que encima éxito de venta del libro, ¿no? Está más que nada esto tiene el auspicio de una marca que se llama Motorola, no sé, ahora sí, viste, tiene varios auspiciantes de bicicletas y cosas, y está para el mercado argentino más que nada, ¿no? No lo he visto, no sé si se puede comprar internacionalmente para personas, porque aparte está todo en español, o sea que sería para gente de habla hispana, ¿no? Pero te digo que el libro tiene unas fotografías que increíbles, increíbles. Después capaz te puedo pasar alguna, ¿no? Pero muy, 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 muy lindo libro. Pero éxito total entonces. Imagínate. Y él quedó, y vos sabés que esto pasa con prácticamente, no pasó con él, pero pasa con todo el mundo. Cuando viene gente de Argentina que no es del palo del tango, que no es de la parte del baile, que no tiene que ver con el tema del tango, cuando ve la movida tanguera que hay acá en Tokio tiene una movida tanguera impresionante, hay 23 escuelas en la capital, 23 escuelas de tango, hay milongas, 3, 4 milongas toda la noche, es algo increíble. Cuando ven la movida de tango que hay acá, no, quedan como boquiabiertos, ¿no? Entonces esto le pasó a él también. Él, bueno, uno sabe u oye que, el tango es famoso, viste, en Japón lo aman, el tango, pero nada más, ¿viste? Pero cuando ve con toda la gente que baila, las clases que hay, quedan realmente asombrados. Por eso es que él también tuvo la amabilidad de ponernos bailando en el libro y está como dice, si vas a Japón, viste, Alejandro el Comita está ahí entonces quedan asombrados con esa parte, ¿no? La gente que no es del palo. Los que estamos en el ambiente del tango sí sabemos que el tango es así. En Londres, de hecho, donde vos vivís, hay una comunidad de tango enorme, hay milongas, hay de todo. Cuando uno no entra y no ve toda la gente que baila, no se da cuenta lo grande que es. Sabés que el otro día cuando vi en tu Facebook que compartiste la publicación de Japón en bici, me enganché viendo otros posteos tuyos y me encontré con un video de 1998 en la televisión española, si mal no recuerdo. Ya hace muchos años que estás vinculado al tango y a la cultura. ¿Cómo empezó esa atracción o interés por lo que haces, Ale? Sí, la verdad que sí. Vos sabés que he recuperado un disco de una computadora antigua que yo tenía, me la traje a Argentina, estaba roto, lo arreglé, y he estado consiguiendo muchas cosas de mi archivo personal, videos que viste que estaban en VHS, que se han pasado con... Yo soy muy malo con la tecnología, así que siempre he tenido gente, editores y gente que me hace todo eso, pero ahora que estoy solo me lleva mucho más tiempo. Pero sí, he conseguido archivos como ese, como el de la televisión española en el 98, viste que es muy gracioso, viste cómo usa los lentes. Yo después de no verlo por tantísimos años, hasta dice, mirá vos, hasta a mí me sorprende, ¿viste? Tantos años con el tango, ¿no? La verdad que sí, no te quiero mentir, es una historia bastante graciosa, pero es la verdad. Yo empecé a bailar tango, me invitaron, y yo no es que me gustara el tango, ni bailar, ni nada por el estilo. Lo que sí me gustaban eran las mujeres que bailaban. En ese momento yo tenía 11, 12 años y todas las chicas que bailaban tenían 15, 16 años, todas bailarinas de ballet en sus mallas, ¿viste? Extraordinarias, ¿te imaginas? Yo dije, wow, ¿y esto qué tengo que hacer? No, el tango se baila así, hay que abrazarse, ¿sabes qué? Dije yo, esta es la mía, ¿viste? Macho siempre, ¿viste? Esta es la mía. En realidad entro al tango por ese lado, desde muy niño, digamos, desde muy chico, pero toda esa emoción o toda esa pasión hormonal, por así decirlo, se va diluyendo una vez que entro realmente en el ambiente y me empiezo a darme cuenta
de que bailar y todo el ambiente del tango me gusta, ¿no? En ese momento yo debo haber sido uno de los primeros, de los pocos jóvenes que había, porque en ese momento, en el 90 todavía, había, cuando hablabas de tango, los únicos tangueros que habían eran gente viejos, como se decía, era gente de 70, 80 años, en aquel momento, en el 90, o sea, que hoy tendrían 110 años, ¿viste? Una cosa así. Entonces, vincularme también con esa gente me fue abriendo mucho la cabeza, ¿no? Si vos, no había YouTube, no había nada, vos si querías saber de algo de tango, de alguna orquesta, de algo, tenías que ir a hablar con esa gente que había vivido la época del tango en Argentina, ¿no? Y todo eso, viste, estar en los bares desde tan chico, viste, con los viejos, y la milonga, y no sé qué, y bueno, y ahí ya me fui metiendo, aparte me di cuenta que no había jóvenes en ese momento que bailaran y se dedicaran al tango, así que, este, así fue que empieza, digamos, por así decirlo, la pasión, ¿no? ¿No? Pero en el primer momento yo entré por eso, ¿viste? Yo vi las chicas en malla y dije, esta es la mía, esta es la única forma que tengo de acercarme. Es muy gracioso, pero es la verdad. Y viajaste por todo el mundo con el tango. ¿Tenés recuerdos así insólitos o alguna anécdota especial que recuerdes? Uh, tantas, tantísimas, tantísimas. Y mira, la primera gira yo hice en el año 98, ahí justamente tengo ahí estuvimos en Suiza y en España, ¿viste? Con mi compañera en ese momento que se llamaba Carolina, con Laura Cicerone y Estela Francú, que era la directora del ballet de la Dirección de Cultura en ese momento. Hicimos esa gira, primero fue en Suiza y después en España. Ahí tantas anécdotas de ese viaje, qué sé yo, imagínate un chico de 16 años, primer viaje en Europa, me acuerdo, por ejemplo, qué sé yo, el Aerolíneas Argentina, el del avión, ¿no? En el avión yo nunca había comido tan bien, en ese avión me sirvieron bife de chorizo con papas fritas y huevo frito, era unos platazos en el avión, me acuerdo, vino, viste, yo pedía pedir lo que quiera, no había eso, no, vos sos menor de edad, no, no, era todo, viste, yo iba, qué sé yo, diseño y tenía una pieza de hotel doble cama para mí solo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Cosas así, ¿viste? Esas locuras que. Dice, acá quién va a dormir, no, esto es para vos y para tu novia. Cosas así, ¿viste? Una locura de esas características, ¿no? Y después nada, todo lo que tiene que ver, siempre me tomé, en realidad esa es una de mis grandes virtudes con el tango, siempre me lo tomé como algo muy profesional. Yo nunca, hay gente que dice, sí, me bailo un tanguito. No, 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 yo siempre me bailo un tanguito, nada. Yo bailo, hago esto, yo enseño, muy serio con el tema del trabajo, ¿no? Muy estricto, por así decirlo, y creo que muy, muy, muy profesional siempre, desde muy chico. Creo que eso también ha sido un poco lo que me abrió las puertas para todo el mundo, ¿no? Y vos recién mencionabas que antes no había mucha gente joven en el tango, ¿no? ¿Y ahora cómo lo ves? No, ahora ha cambiado, el tango ha cambiado muchísimo. Hoy en día sí, sí, hoy en día hay gente joven en cualquier lugar del mundo que vos vas. eh, Hay gente joven, hay gente empezando no sé, quiero dar un ejemplo, desde los 17 años hasta los 50 años hay un montón de gente en Buenos Aires, en Corea, en China, en cualquier lado donde vas, las comunidades, la gente que está en los 30 años, 40 años, baila en todo el mundo, nada que ver, nada que ver. Antes éramos muy poco la gente joven que había, pero hoy en día no, no, hoy en día yo te podría llegar a decir que es exactamente lo opuesto. Hoy en día son más gente joven que gente grande la que baila, ¿no? Es una actividad bueno, si vos ves hoy, por ejemplo, una de las orquestas nuevas de gente nueva que toca, y los vas a ver que son como rockeros, ¿viste? Usan, ¿viste? Como con los pelos para arriba, o sea, tocan el tango, ¿viste? Como si estuvieran tocando hard rock, ¿viste? Una cosa así. Ha cambiado completamente. Ya no se usa más ¿viste? ¿Cómo te decir? El saco, la corbata, ahora los ve y parecen rockeros, ¿viste? Rockeros que tocan tango, una cosa así. Ha cambiado, ha evolucionado muchísimo. La vestimenta, cómo se bailan las milongas. Antes, en los 90, si vos no ibas por lo menos de elegantes porno, te dejaban entrar. Hoy en día la gente va hasta de ojota a bailar, ¿viste? Hay gente que va muy, muy elegante también y sigue yendo bien, pero hay mucha gente que va común, no sé cómo decir, de jean y zapatilla, ¿viste? Una cosa así. Ha cambiado muchísimo. Y en Argentina muchísimo más. En Argentina hoy en día encontrás milongas de todo tipo, de todo tipo. Y además está el Festival Mundial de Tango, la competencia mundial, que eso ha generado en todo el mundo un número más grande de gente que quiera empezar a bailar, por lo menos para competir, por lo menos
¿cómo te voy a decir? En la competencia vos te podés mostrar. Entonces, por ejemplo, un extranjero que quiere dar clases de tango, por ejemplo, un japonés que quiere dar clases de tango, la única forma que tiene él de tener un certificado o algo, mira, yo bailo, soy profesional, es mostrándose en este tipo de competencias. Está el Festival Mundial en Asia, el Festival Mundial en Europa, el Festival Mundial en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Como una ruta, digamos, de competencia. Entonces, generalmente todo el mundo se mueve por esos lados y bueno, y así se van haciendo, ¿no? Hay un montón de bailarines jóvenes hoy en día, gracias a Dios, ¿no? Ha crecido mucho la comunidad del tango, ¿no? Hablando de tu trayectoria, tu labor por la enseñanza y la promoción de la cultura argentina y el tango, hace poco recibiste una distinción en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Concordia de nuestra querida Entre Ríos como personalidad destacada de la cultura. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me imagino que estarías encantado y lleno de felicidad. Mira, la verdad que otra sorpresa para mí. A mí todo viste, así me van apareciendo las cosas, por eso digo, me parece que porque he hecho bien mi trabajo toda la vida, entonces me van llegando. Otra sorpresa, bueno, la de la premiación, la de la distinción en Concordia. Muy emocionado además, porque justo se daba la casualidad también que en ese momento, hacía muy poco tiempo, había fallecido mi papá, y yo no había podido ir por el tema del coronavirus que hubo. Así que imagínate, todo, hacer ese duelo, digamos, que tampoco pude hacer estando aquí muy lejos, y llegar y que toda la gente me esté esperando, muchísima gente en todos los lados, en Concordia, en Paraná, en Buenos Aires, las clases llenas de gente, porque hacía mucho tiempo que ya hacía cuánto que no iba a Argentina, y más o menos como 4 o 5 años que ya no iba a Argentina. Entonces, yo que he trabajado toda mi vida en Argentina, que tengo alumnos por todos lados, imagínate, 5 años sin el maestro, una vez que aparecía, todas las clases llenas, en todos lados gente, eh, entrevistas en la televisión, entrevistas en la radio, bueno, una locura. Fui de vacaciones, pero la verdad que estuve de acá para allá, de acá para allá, un lado para el otro, imposible permitirme descansar, aunque sea un par de días, pero muy contento. Una distinción, imagínate que primero que no te la ves venir, porque aparte yo ya me estaba yendo, yo ya estaba en Buenos Aires para irme, y me dijeron, no, mira que te van a dar una distinción, así que tuve que volverme a Concordia un día antes del viaje. Fui solo con mi hijo, de hecho mi mujer se quedó en Buenos Aires. Fui, recibí el premio, estuve medio día ahí, viste, en Concordia otra vez, y me volví a ir, así que imagínate, fue toda un, una, ¿cómo se llama? Una ola de emociones y de cosas, viste. Imagínate qué cosa más linda. Ya eran 30 años de carrera, digamos, ¿no? Bueno, y vos que me conocés de mucho tiempo atrás, sabés todo el trabajo, no solo que he hecho alrededor del mundo con el tango, sino todo el trabajo que he hecho para Concordia y para el tango en Entre Ríos, ¿no? En Concordia, en Concepción del Uruguay, en Federación, en Paraná, en Santa Fe, ¿no? Siempre promoviendo, y tratando de proyectar el tango más allá, ¿no? De lo que la gente en realidad piensa que es. Y cómo inspirás y contagiás también esa pasión que sentís por el tango y por la cultura. Eso es buenísimo. Creo que inspira a muchísimos jóvenes principalmente también. Por lo menos eso espero. Mira, toda la vida, desde que acá en Japón no lo he podido hacer, tengo las ganas de hacerlo, pero la verdad que es muy complicado el tema burocrático. Pero en Argentina, por ejemplo, ¿cuántas veces, cuántos años hemos hecho los talleres abiertos en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, en las universidades? Inclusive del año 98 al año 2000, fue la primera, hay una ley nacional en Argentina que se llama la Ley Nacional del Tango y del Folclore, que dice que las escuelas tienen que promover el tango y el folclore a nivel de, como una materia más. Entonces, yo no sé si vos te acordás, cuando vos ibas a la escuela secundaria, pero había un taller de tango que lo daba yo, o sea, era alumno de la escuela secundaria y profesor, o sea, a la tarde, la, la- el, la materia taller de tango era una materia más. Los chicos no es que iban a como algo libre, no. Ellos tenían que rendir, se había mezclado con la parte de historia y educación social con arte, y habíamos hecho el taller de tango que tenía toda la parte del baile y tenía toda la parte de la historia argentina. Y era una materia más.
primera vez en la historia de la Argentina que una escuela tenía la materia taller de tango como una materia donde vos tenías que ir, rendir y aprendías no solo baile, sino historia también. Pasa que como ibas a la mañana, esto era a la tarde, porque yo a la mañana iba a clase, yo todavía estaba en la escuela secundaria, así que era solo para los alumnos de la tarde, pero bueno, fue una revolución también. Así que imagínate, siempre, tratando de que toda la gente joven conozca, porque no se conoce, el problema es que no se conocen. Todavía aún no hay difusión como tendría que haber en la televisión o en la radio, no hay difusión de tango. Las políticas culturales son muy malas en ese aspecto. Entonces, bueno, por ahí el granito de arena, ¿no? Así que estas clases que dabas en el bachillerato artístico, en esa escuela. En esa escuela, pero también en la escuela Borges, también en la escuela Belgrano, en un montón de lados. Ahora no puedo recordar. En la escuela NEA, siglo XXI, ha sido un proyecto que empezó en el artístico, que empezó con la ayuda de la directora en ese momento y de la parte que estaba, no me sale el nombre, la psicopedagoga y la directora, con ellas en conjunto hicimos este taller que fue todo un éxito. Y de ahí esto se fue pasando a diferentes escuelas, a la Comercio 1, bueno, Comercio 2, Comercio 1, bueno, un montón de escuelas, montón de escuelas. Pues, estamos hablando de 25 años atrás. Discúlpame que la memoria por ahí se me confunde un poco, ¿no? Pero sí, sí, fue un proyecto muy lindo y que lamentablemente por yo no seguir con eso, no se ha seguido, no se ha podido seguir, por alguna manera decirlo, ¿no? Le has dedicado tu vida a esto, honestamente. Prácticamente sí. Alejandro, me habías comentado que actualmente das 80 clases mensuales. ¿Cuánta energía que tenés? ¿Cómo te motivás para mantenerte así de activo? ¿Escuchás músicas? ¿Miras series? ¿Qué haces? Grande, para vos parece que la tenés clarísima, mejor que yo. Mejor que yo, te digo, ¿no? Realmente, mira, al principio, yo, sobre todo al principio, mientras más clases, más, yo quería más, cuando llegué acá a Japón, mientras más mejor. Hacía suplencia, che, un amigo, hoy no puedo dar clases, no termino, sí, yo voy, viste, como loco, viste. Hoy en día no me da más las piernas, no me da más la cabeza, no me da más nada, imagínate. Imagínate dar toda esa cantidad de clases entre privadas y grupales, que te vuelves loco, ¿viste? Hay gente que no, ¿cómo te voy a decir? La forma de motivarse, he logrado, digamos, que he tratado de poner las clases y los días, juntarlas en diferentes días para poder quedar 2 o 3 días libres sin hacer nada y poder pasar con tiempo con Takumi, con mi hijo. Tenemos coleccionamos figuras de acción con él, armamos, acá las tengo acá atrás, las armamos, las colocamos. Bueno, hacíamos también el canal de YouTube, que salíamos todos juntos y era como que una forma de hacer algo que no tenga nada que ver con el tango, ¿no? Ir y mostrar partes de la cultura japonesa, que lo hicimos casi por 2 años, lo hicimos después ya cuando se terminó la pandemia, no hubo más tiempo porque otra vez volvieron las clases a full y entonces, la motivación por ahí trato de escuchar exactamente como vos decís. En casa no se escucha tango, en casa se escucha cualquier otro tipo de música. Si hablamos, si nos juntamos con amigos, tratamos de juntarnos con amigos que no tengan nada que ver con el ambiente del tango, justamente para poder hablar y hacer otra cosa, ¿no? Porque si no, es como que todo el día dando clases, ¿viste? O cocino, me gusta cocinar comida argentina para que Takumi pruebe comida argentina, porque es la única forma que tiene. Hago pizzas, milanesas, y por ahí subo eso. Entonces ya no trato de subir menos cosas del tango como hacía antes, que antes vivía subiendo cosas, y ahora, viste, subo milanesas a la napolitana, viste, una cosa así. Todo el mundo me dice, che, ¿vos seguís dando clases o te has puesto un restaurante? No, le digo, doy más clases que nunca en mi vida, le digo. Pasa que no quiero, imagínate, encima también poner una red, no quiero saber nada, viste, estoy como asustado ahora, viste, mejor hago otras cosas. Si no, Claro. la cabeza no te da, viste. Claro. Y decime, cuando escuchas música, no te imagino escuchando, por ejemplo, metal, por decir algo. ¿Qué escuchas? Bueno, de todas formas, sí escucho, no metal, pero sí escucho Guns N' Roses, Aerosmith, me gustan los grupos Queen, escucho música de todo el mundo prácticamente, también mucha música clásica, jazz, me gusta toda la música. Inclusive, no te digo que algunos días también nos escuchamos algo de los Palmeras, algo de la Nueva Luna, también alguna cumbia también por ahí escuchamos, aquí en casa. Trato de, como te digo, trato de alguna forma, sobre todo por Takumi.
Kumiko sí conoce Argentina, ha estado muchas veces, ha vivido en Argentina, así que ella conoce bien como nuestra cultura, pero Takumi no. Takumi o me tiene a mí o no tiene nada de cultura argentina. Así que en esa forma trato también de que él conozca, ¿viste? Si estás comiendo un asado en Argentina, estás escuchando Los Palmeras, ¿viste? Le muestro cómo, qué sé yo, trato de que él sepa bien cómo es, cómo somos, por así decirlo. Y viste que la cultura gastronómica es una de las cosas que uno más tiene arraigadas, ¿no? ¿Viste? Ese sabor, ¿viste? No sé, a vos te debe pasar lo mismo viviendo en Londres, pero capaz vos tenés más posibilidades en Londres de probar o debe haber alguna parrilla argentina o de, no sé, imagino en Londres. Acá Japón no, acá Japón es Japón. No sé cómo explicarte. Es como muy, muy cerrado el japonés en lo que respecta a cultura, ¿no? A su cultura sí, a la cultura del otro mundo y no. En el caso de los tangueros es un porcentaje muy, muy chico, debe ser el 0,02% de Japón, la gente que baila. Están interesados en otra cultura, pero el japonés, por así decirlo, es como bastante de su cultura y de su comida y de sus cosas, ¿no? Es muy difícil que haya un japonés que baile, ¿eh? No, no son bailarines los japoneses. En el ambiente del tango hay unos cuantos, pero si lo comparás con la cantidad de población que hay, no son nadie, son muy poca gente. ¿Hace cuánto que estás allá? ¿Cómo fue ese cambio de país y cultura? Mira, ahora en este viaje estoy hace 8 años, desde la última vez que vine, pero yo ya había vivido acá 2 años. Yo estuve en Japón en el año 2005 y 2006. En ese momento yo era muy joven, en ese momento yo estaba pasando por mi carrera artística estaba casi en el sumo en ese momento, así que eh, trabajaba prácticamente en un montón de países y a mí no me gustó mucho en ese momento Japón. Yo cuando viví la primera vez acá no me gustó porque yo primero era joven, acá está lleno de reglas y de normas que hay que seguir y en ese momento, hace 20 años atrás, yo no quería saber nada con eso. Pero hoy en día que estoy más grande, ahora que sí que vivo acá, que ya estoy más veterano, me vienen bien. Esas normas me vienen bien. Esa como, ¿cómo te voy a decir? Como estabilidad japonesa, ¿viste? Como los caballos, ¿sí? ¿Viste? Así. Hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto. Eso hoy en día a mí me viene bien. Antes no. 20 años atrás no me gustó para nada Japón. Sí me gustó Japón, qué lindo, pero yo vivir acá no me gustó. Tienen muchas normas, hay muchas reglas y muchas normas que para un latinoamericano, son difíciles de comprender y son difíciles de llevar de seguirlas, digamos. Es difícil. Hoy en día no, hoy no, yo soy un japonés más prácticamente, pero para cualquier persona joven o la primera vez que viene, te puedo asegurar que es muy difícil de adaptarse al principio. Es como es- son muy diferentes, son muy diferentes. El japonés no tiene absolutamente nada que ver con el argentino ni con el latino, es una cultura completamente distinta. Desde chiquitos son así, ¿viste? Como no sé cómo explicarte, es muy, muy complicado de explicar lo diferente que son, así, en un ratito. Son muy complicados y muy, muy diferentes en la forma de pensar y en la forma de hacer, ¿no? ¿Hay algo de la cultura o estilo de vida japonés que se te haya hecho adictivo o que disfrutes un montón? El orden y ¿sabes qué otra cosa? Y la seguridad que hay acá. La seguridad que hay acá. Yo ya me he olvidado qué sé yo, por decirte, el uso del celular en la calle, ¿viste? O de estar mirando quién viene atrás, ¿viste? Cosas que nos pasaban, que pasan en Argentina, ¿viste? Que uno tiene que andar con ese, como por ahí, con ese cuidado cuando uno esté en Buenos Aires, en algunos lugares, ¿viste? O a la noche. Acá eso directamente no existe, no sé cómo explicarte. La seguridad yo creo que lo mejor que tiene Japón es la seguridad, esta tranquilidad de que vos haces acá lo que vos quieras y nunca te va a pasar nada, digamos, ¿no? Nunca va a pasar nada. Si se te cae la billetera, ahí vos venías el otro día y tu billetera está en el mismo lugar, con la plata, con todo, ¿no? O agarró un tipo y te la llevó a la policía y está ahí. O sea, imagínate. Yo he perdido, qué sé yo, ¿cómo se llama? Los iPods se te caen, qué sé yo, te caen en el tren, viste que son de caerse, viste que yo, bueno, agarrás, llamás a dirección, se me cayó el AirPod, ¿en qué tren? Bueno, espera un momentito, sí, está en la estación tanto, vaya a buscarlo allá. O sea, no, eso, no puedo vivir más sin eso, digamos. No, es muy bueno, imagínate, ¿no? ¿Entendés eso es como, creo que es lo mejor que tiene Japón. Lo mejor es eso. Me gusta mucho, me gusta eso, a eso me gusta mucho, mucho.
Y más con Takumi ahora, viste, que estoy con mi hijo, viste, que no pasa nada, digamos, ¿no? ¿Cómo es vivir la escuela con él? Porque es distinto. A mí me pasa también en Inglaterra, de que es diferente a como es en Argentina. Y no sabía. Aparte que siempre me confunden y me traen, porque para acá, para Japón, pasa más o menos como pasa en Argentina. ¿Viste? En Argentina decimos, viste, el chino, viste, son todos chinos. Bueno, acá más o menos lo mismo. Yo muchas veces voy, viste, y me traen otro chico. Digo, ese no es mi hijo. Así como, disculpe, disculpe. Claro, te digo que cualquier extranjero me traen. Te digo, ahora no, digo al principio, ¿no? Te traen cualquier, porque somos iguales para ellos. Viste, como, bueno, ahí vino el extranjero, traigan este que está. Una cosa así. Pero no, después la escuela está muy, acá en Japón es muy estructurada y los docentes hacen prácticamente todo. O sea, el padre prácticamente no tiene que hacer nada. El chico ya está estructurado de una forma que tiene que hacer esto, 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 esto. Y cuando llega a la casa, esto. Y ellos lo hacen. No es como en Argentina, que no, no voy a hacer, no. Acá se hace. Y se hace y no tenemos que hacer nada. Los padres prácticamente no tenemos que hacer nada. Está todo realmente escalonado porque acá generalmente el japonés, la pareja japonesa trabaja 8, 10, 12 horas por día, no están en la casa todo el día. Entonces, dejan el hijo en la escuela, ya les dan la comida, te los traen. Está todo organizado para que el padre no tenga que hacer nada, digamos. Si el padre tiene que venir y ponerse a hacer las cosas de la escuela, se volvería loco acá el japonés, porque se trabajan muchas horas. Así que está, ¿cómo te voy a decir? No es como en Argentina, yo llegaba a la escuela y mi mamá, bueno, a ver, vamos a hacer las tareas, a ver qué hay que hacer, hay que preparar la cartulina. No, no, todo eso no, acá no hay. Acá ya está todo listo, ¿viste? No tenés que hacer nada. Solo levantarlo al chico al desayuno y que se vaya. Nada más. Está muy bueno. Es más integral esa mirada, está buena. Vuelvo un poquitito al tango, porque me da curiosidad saber si hay algún país o lugar donde notes más interés de la gente por el tango. Mira, hoy en día te puedo decir que Corea es uno de los lugares de las comunidades tangueras más grandes y más jóvenes. Al tener tantos, tantos jóvenes, pasa como en cualquier actividad. No es lo mismo tener una comunidad de gente de 70, 80 años que baila como pasa acá. Acá en Japón, por ejemplo, la comunidad es mucho más grande que en lugares donde la comunidad es gente mucho más joven. Hay mucho más movimiento, hay mucha más fuerza, hay muchos más eventos. Entonces, por ahí hoy en día te podría decir que en Asia, Corea, es una de las más fuertes, acá más grandes. Y en Europa, bueno, en Europa, por ejemplo, Alemania, Italia, siempre han sido grandes capitales del tango. París también es muy importante. En Sudamérica, por ejemplo, Colombia. Colombia es prácticamente casi como un Buenos Aires, te digo. Hay un montón de orquesta, hay gente que baila, hay milongas, aman el tango colombiano. Y por ahí el argentino ni sabe, ¿viste? Pero, viste, en Colombia, para los que no saben, es donde murió Gardel, ¿viste? Entonces, nosotros siempre que vemos un colombiano, ustedes mataron a Gardel, decimos. Pero, entonces han quedado, viste, tienen una cultura tanguera gigantesca y tienen unos bailarines extraordinarios. Así que hay comunidades muy grandes de tango en todo el mundo, prácticamente en cada capital del mundo hay comunidad y está muy bueno, te digo, es algo que imagínate, como te digo, cuando viene gente que no es del palo del tango, como Henry, que te contaba el libro, viene y ve lo que pasa acá y se puede creer, yo no sé ni cómo hacer un solo paso, no sé nada de tango, y acá hay un montón de gente bailando japoneses bueno, o si vas a otro país pasa así es la sorpresa de grande, ¿no? Para cualquiera que no es del palo. Vos tendrías que probar, en Londres hay una comunidad muy grande. Andá y vas a ver la cantidad de ingleses que bailan tango. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa acá? Es así. Y decime, ¿tus alumnos en Tokio suelen ser siempre japoneses o también tenés estudiantes extranjeros que como vos ahora viven en Japón? Bueno, en realidad yo tengo un 50 y 50 en mi caso particular, porque mis clases yo las doy en las tres idiomas. O sea, yo tengo la clase la puedo dar en español, en inglés o en japonés. Entonces, eso te abre muchísimo la puerta. Cada extranjero que viene, de hecho, hay muchísimo turista que viene que se dedica al tango en su país de origen. Y cuando viene a Japón, lo primero que hace, va a conocer las cosas japonesas, pero viste que el tanguero lo lleva en el corazón. Y si te viene una clase, si te viene una milonga, entonces siempre hay afluencia de gente de extranjera. Así que yo tengo, por ahí en una clase tengo 50% son japoneses, tengo un italiano, tengo una chica de Estonia, tengo una chica de China, entonces, es un crisol de razas real, ¿viste? Con todas las, súper internacionales las clases, ¿viste? Entonces, yo te decía, vos con el inglés,
Yo me manejo prácticamente todo el tiempo con el inglés. Yo hablo muy poco japonés. No lo necesito, porque en la clase yo tengo traductor, entonces me traducen todo el tiempo a japonés, entonces me he tirado un poco a chanta, por así decirlo. Entonces yo doy la clase de inglés o en español y que me lo traduzcan en japonés. Pero bueno, uno empieza a hablar lo que acá llaman, en lo que se llama acá en Japón, el Japan English. Es un mixing entre inglés y japonés, muy gracioso y muy adictivo, y muy adictivo. Empezás a hablar el Japan English, no querés salir de ahí, ¿viste? Porque estás re cómodo. Como el Spanglish, lo mismo. Claro, algo así, algo así. Vas mezclando entre el inglés y el japonés y queda buenísima la conversación, está muy copada, ¿viste? Sí, después entras en el problema cuando tenés que hablar 100% uno de los dos. Pues, ¿sabes qué me pasa? Mira, cuando yo trabajé en Italia mucho tiempo, hablaba el italiano y tengo alumno italiano. Y por ahí quiero hablar en italiano con él y uy, cuando quiero, pues, entre japonés bien, inglés también, español, por supuesto. Y cuando le quiero meter el cuarto, viste, de italiano, o quiero hablar, voy a un restaurante brasileño que me gusta mucho a mí, de peto corrido acá, que tiene las carnes, viste, todo. Voy y quiero hablar con los brazucas en portugués. Ay, y no me salen las palabras, no le puedo decir ni você fala portugués, no me sale ni una palabra, con el italiano me pasa lo mismo, ¿viste? Lo quiero hablar en italiano y no me salen las palabras, me salen en otro idioma, ¿viste? El mismo problema que tiene Takumi, ¿no? Takumi habla 3 idiomas también, habla japonés, español, conmigo habla español, y inglés, está en inglés. Entonces, por ahí también te hacen unas oraciones en los 3 idiomas que te decís, pobrecito, ¿viste? La cabeza te explota, ¿no? ¿Tenés algún ídolo o figura que te haya inspirado así a nivel personal o profesional? Mira, yo creo que mis primeros inspiradores en lo que respecta a mi vida, creo que son mis padres, mi mamá y mi papá, primeramente. Mi madre toda la vida me ha apoyado con el tema artístico, desde muy chico, y mi papá también un profesional, extraordinario en lo que respecta a su trabajo y sus cosas, mi mamá también. Entonces, por ahí la inspiración la tengo seguramente desde ahí en primer lugar. Ahora, en lo que respecta al tango, he tenido grandes maestros admirados por mí, que, qué sé yo, que me han dado por ahí el sentido del profesionalismo en el tango, ¿no? En la forma porque hay mucha, como en todos lados, hay mucho chanta también en el tango, ¿no? Entonces, hay mucha gente viste, que baila un tanguito y que hace unos dólares, viste, y con eso se piensa que es Gardel. Pero hay mucha gente también que no es así, que son realmente profesionales. Y en ese caso también tengo varios maestros del baile que son realmente profesionales en el escenario, profesionales dando clases y que me han inspirado enormemente en lo que respecta a la carrera, ¿no? Te puedo decir algunos nombres, pero por ahí, para la gente que no es del palo del tango, son difíciles de conocer, ¿no? ¿Cuál es el próximo desafío que tenés en mente, Ale? ¿Algo que te gustaría hacer en los próximos años, por ejemplo? Retirarme. Retirarme a vivir tranquilo. No, en realidad, si te soy sincero, creo que el desafío más grande que tengo por delante hoy en día es la crianza de mi hijo, digamos, ¿no? Porque yo, como artista nunca pretendí ser padre, jamás, quise, digamos, siempre, bueno, hasta cuando estás viajando, no puedes estar pensando en que vas a tener una familia, un hijo o algo así. Entonces, hoy en día, si tengo que pensar en un desafío que tengo que hacer, no es por la parte artística. Yo creo que en la parte artística he hecho y hice todo lo que he querido hacer. Creo que no me ha faltado nada. He bailado en diferentes países del mundo, he estado en compañías importantísimas de baile, he bailado, no sé, he enseñado a infinidad de personas. Creo que he recibido justo porque es la premiación más alta que se puede recibir. No sé, como que en la parte artística es como que lo tengo ya todo, ¿no? Acomodado. Todo el mundo me dice, "Y la escuela en Japón, abrir la escuela en Japón". La verdad que te soy sincero, no tengo ganas. Lo podría hacer, pero la verdad que yo no querría estar atado a una escuela. Eh, ¿Entendés? Yo hoy alquilo, doy clases por acá, doy clases por allá, estoy tranquilo, me muevo. Si estoy en una escuela, creo que me estaría como encarcelado, por así decirlo, ¿no? No me lo veo. Tuve Tangópolis 18 años en Argentina
Así que ya tuve también eso de la escuela fija, de la escuela de cómo es, y me parece que no, que hoy en día el único desafío que me queda por delante es tratar de criarlo correctamente y bien a mi hijo, ¿no? Creo que por ahí están mis objetivos hoy en día, ¿no? ¿Y te gustaría que tu hijo siga tus pasos o te gustaría que elija lo que más le guste? Yo, por supuesto, que elija lo que quiera, pero yo no creo que, yo espero que no salga para el lado artístico. Espero que, yo espero, como cualquier padre común, tener un hijo profesional de la medicina, no sé, de cualquiera soy muy viejo, ya estoy muy viejo, ¿viste? Pienso como mi papá por ahí, ¿no? Algo, algo más estable, porque con la parte artística, si bien yo he tenido mucha suerte y tengo muchísimo trabajo, y bueno, y he sido exitoso, he tenido la suerte de tener éxito con el baile, te puedo decir, con el tango, te puedo decir que es algo muy complicado de hacer, es algo muy difícil, en un momento hay momentos donde realmente no tienes nada o no hay nada, por tiempos que no hay nada. Entonces, ese tipo de incertidumbres me parece que son difíciles, ¿no? Y no creo no quisiera que él pasara por eso. No sé, hoy en día pienso así, capaz que más adelante cambio la idea y digo así, que se muera de hambre un par de meses a ver si aprende, no sé, capaz, no sé. Pero no, si él quiere seguir los pasos míos, bienvenido, pero espero que es un chico muy inteligente. Es un chico muy inteligente que creo que puede hacer cualquier cosa, lo que él quiera hacer, puede hacer. Es esa disyuntiva que los padres solemos tener, ¿no? De que por un lado queremos protegerlos, pero por otro lado sabemos que si no, no hay crecimiento, si no hay obstáculos o frustraciones. Algo así. Soy muy nuevo como padre. Takumi recién tiene 5 años cumplidos, así que imagínate que algo muy nuevo para mí. Es algo además que no me lo esperaba, que como que también, otra de, como digo, todo me va llegando así, ¿viste? Van apareciendo. Así que hasta ahora creo que sí, que me gustaría que no sienta las cosas, pero después por ahí pienso también que sí, que la sufra y que la vea como es, ¿viste? Hay que ver. Es complicado, tema complejo. Última pregunta, Ale, comentame, en esos momentos de frustración, donde tuviste que experimentar, bueno, desafíos inesperados en tu vida y en tu carrera principalmente, ¿cómo gestionabas esa frustración? ¿Cómo lograbas salir adelante? Mira, generalmente siempre tuve alguna mujer atrás que me apoyó en esos momentos. Siempre alguna de mis exparejas me apoyaron en ese momento y me impulsaron a seguir, porque hay muchas veces que decís, bueno, capaz no hago esto y voy a hacer otra cosa. No. Vos tenés que seguir en esto, digamos. Mi familia también, mi madre, mi padre, ¿no? No, vos ya estas cosas pasan y tenés que seguir, que ya van a venir tipos mejores, una cosa así, ¿no? Entonces, esa confianza que no solo te hablo de mis exparejas y de mis padres, pero creo que también todos mis amigos y todo, he tenido mucho apoyo siempre, he tenido siempre mucho apoyo sentimental y anímico de mucha gente. Entonces, y la otra es concentrarse y desde mi parte, teniendo todo ese apoyo, trabajar y hacer las cosas que sé que capaz hoy no están funcionando, pero que van a funcionar. Digamos, como que no, sigo, sigo y después llega. Después, como te digo, y después llega un momento que, viste, que te ves, van llegando las cosas, y después no sabes qué hacer con tantas cosas. No, esto quiero sacar, a ver cómo me voy acomodando, viste, que después al final termina llegando. Llegan y hay veces que llegan muchas cosas juntas y bueno, algo así. Me decía, todo el mundo decía, vos sos la única persona que no quiere trabajar y te cae trabajo de todos lados. Sí, a mí me cae trabajo de todos lados. Yo estoy así y no tengo que hacer nada. Me llega el trabajo. Algo increíble, ¿no? Increíble. No puedo estar desaparecido, ¿viste? Ni aunque no aparezca, igual, ¿viste? Como ahora, ¿viste? Japón en bici. Sí. Ahora tengo que organizar la logística de gente, yo no sé, digo, bueno, vamos a ver cómo algo así, digamos, por así decirlo. Pero es fabuloso, tenés un montón de historias y anécdotas para seguir contando a lo largo de tu vida. La verdad que sí, no te he contado nada, pero hay tantas anécdotas. Mira, si yo te contara, mira, tendríamos que contarnos una noche a tomar algo y reírnos toda la noche, porque para hacer un libro de cosas que me han pasado en la vida. Un Bueno, libro. la biografía de Alejandro González Crivelli.
Señor Alejandro González Crivelli, muchísimas gracias por esta conversación. Fue un placer escucharte y conocer más sobre tu historia, todos los éxitos para lo que viene y coordinemos para un próximo episodio especial de tango. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Hagamos un próximo episodio y hagámoslo bien tanguero. Genial, dale, con música y todo. Dale. Bueno, un abrazo grande. Saludos para todos tus oyentes y un placer poder haber participado de esta entrevista, ¿no? Para Perfiles e Influencias. Genial, hasta pronto. Escuchabas a Alejandro González Crivelli, maestro, bailarín y coreógrafo de tango argentino. Si te gustó el episodio de hoy, compartilo y déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast, www.perfileseinfluencias.com. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chau.